Los invitamos a que participen del tema de hoy en el programa La Noche utilizando el hashtag #LaNocheConstituyente. #LaNocheConstituyente. Pueden utilizarlo enviando sus mensajes a través de las cuentas de Twitter que aparecen ahí precisamente en la parte inferior de nuestra pantalla. Son las cuentas de Twitter de todos los periodistas que hacemos este programa La Noche. También les hemos planteado una pregunta. ¿Qué consecuencias traerá para Venezuela y el continente americano que Nicolás Maduro logre imponer esa nueva constitución? Sus opiniones las estaremos leyendo a lo largo de este programa La Noche. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. Inmediatamente vamos al epicentro de la noticia, a la capital de Venezuela, Caracas. Allá está María Corina Machado, líder opositora, exdiputada. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muchísimas gracias. Buenas noches. También quiero saludar, en este momento nos acompaña Freddy Gutiérrez. Fue abogado del expresidente de Venezuela, ya muerto, Hugo Chávez. Él participó en la Constituyente de 1999 y es integrante de la Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Constitución. Señor Freddy Gutiérrez, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Muy buenas noches a Colombia y, por supuesto, con la mejor disposición para contestar las interrogantes que tengan a bien formular. Señor Freddy, gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar haciendo esta primera pregunta a la exdiputada María Corina Machado y es lo siguiente. Para usted, exdiputada María Corina Machado, ¿qué pasa en Venezuela si este domingo Nicolás Maduro logra imponer esta nueva constitución? ¿Qué sucede si logra finalmente elegir a estos asambleístas y cambiar la constitución actual que rige a los venezolanos? Bueno, lo primero que debemos tener claro es que los venezolanos tenemos 116 días de rebelión cívica, ciudadana, popular en la calle con un propósito: la salida de la dictadura y la reconstrucción del país. Así que con o sin constituyente, Maduro va a entender que tiene que salir del poder. Obviamente las advertencias han sido múltiples. Toda la comunidad internacional ha hablado y le ha hecho saber al señor Nicolás Maduro que no reconocerán una fraudulenta imposición de otra constitución que termine de erradicar lo que queda de república. Pero la advertencia mayor se la hemos hecho los ciudadanos en el plebiscito del 16 de julio y desde luego en la huelga general que comienza mañana. Señor Freddy Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre este punto en particular? ¿Qué sucede en Venezuela si finalmente esas elecciones no son suspendidas? Diferentes sectores, no solamente de oposición al interior de Venezuela, sino diferentes voces a nivel internacional le han pedido al presidente Nicolás Maduro que suspenda la elección de esos asambleístas quienes conformarán la Asamblea Constituyente, esa asamblea que reformará la constitución actual de Venezuela. ¿Usted cree que esto puede llegar a desencadenar actos de violencia en Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo creo que de insistir el señor presidente en llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente estaría actuando de modo delictual. Es decir, se estaría configurando el delito de usurpación de funciones, toda vez que nuestra Constitución, cuando la redactamos en el espíritu, propósito y razón, definimos que solamente el pueblo, de modo exclusivo y excluyente, podía adelantar el acto de convocatoria. Nosotros hicimos un perfecto discernimiento, en primer término, de quién podía tomar la iniciativa y dijimos, puede tomarla el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o podría haber la iniciativa popular, por supuesto con un porcentaje determinado en cada caso. Y esa iniciativa tenía que ser seguida de una convocatoria. Esa convocatoria tendría que haber sido una convocatoria refrendaria, que la establecimos en los artículos 70, 71 de nuestra Constitución. Y como bien lo hicimos nosotros, y de hecho fuimos electos de esa manera. En este caso, el señor presidente de la República ha adelantado una acción
de convocatoria y de iniciativa como acto simultáneo, y eso configuraría el delito de usurpación de funciones y se expone a ser juzgado en los tribunales nacionales, Señor porque Freddy, ¿usted cree? se trata de un delito típico. Sí. ¿Usted cree que en ese momento, penal. en ese momento Venezuela está en riesgo de terminar en una guerra civil? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Hay 7 millones o más de 7 millones de personas que el pasado domingo en una consulta popular le dijeron no a esa reforma constitucional, a esa nueva constituyente que busca implementar o que está promoviendo Nicolás Maduro, y pese a esos 7 millones de ciudadanos que fueron a las urnas y le dijeron que no, Nicolás Maduro mantiene su decisión de sacar adelante esa nueva constitución. ¿Usted cree que hay un riesgo en ese momento de que Venezuela termine en una guerra civil en el corto plazo? Yo no creo que se suceda una situación de guerra civil, pero sí una situación de quiebre institucional. En primer lugar, por lo que decía antes, que es la realización de un acto delictual de parte del presidente, que es el de usurpación de funciones. Y en segundo lugar, es bueno adelantar que 7 millones de venezolanos el día domingo 16 se manifestaron de modo no vinculante, pero sí de modo muy influyente en el orden político, en contra de la asamblea que él está convocando. Además, yo tengo que subrayar que organizaciones acreditadas en el orden de las estadísticas me han informado que el número de personas que podría eventualmente acudir al llamado del presidente es tal vez cercano a los 3 millones de venezolanos, en su mayoría funcionarios públicos, en un número cercano a 2 millones de funcionarios o personas ligadas al gobierno, y todo eso significaría un 16% del registro electoral permanente, cosa que nos revela una ilegitimidad tanto del presidente como de la iniciativa que está adoptando. Ese punto es más bien importante. Si tomamos esa comparación de los 7 millones del día 16 versus tal vez 2 millones y tanto o 3 millones que podría congregar el día domingo. Ese punto es bien importante. Exdiputada María Corina Machado, desde la perspectiva de la oposición, ¿qué lectura hacen de esa cantidad de personas que posiblemente van a participar como votantes en la elección de esos delegados a la Asamblea Constituyente que convocó Nicolás Maduro? ¿Usted cree que el chavismo, o mejor, este madurismo, como muchos lo llaman, todavía tiene algo de apoyo popular en Venezuela? Mire, lo que yo le puedo decir es que hoy más del 90% de los venezolanos, de manera desesperada, clamamos por un cambio político. Ahora bien, aquellas personas que sean afectas al chavismo y quieran convivir en un sistema democrático y plural saben que producto de la transición tendrán garantías, tendrán respeto a sus derechos. Y habrá una Venezuela en la cual se podrán contrastar todos los puntos de vista con respeto y libertad. Ahora, Venezuela lo que necesita hoy es una coalición ética, producto de la participación de gente de todos los sectores de la sociedad y de todo el espectro político, que entendemos que va a ser la mayor reconstrucción en la historia, porque es una sociedad que nos han llevado a la ruina económica, institucional, cultural, pero sobre todo moral. Y frente a esto, Venezuela se ha levantado en una lucha que es fundamentalmente por la dignidad humana de cada venezolano que está hoy arriesgando su vida, y la dignidad nacional, del orgullo, el orgullo de ser venezolano. Y frente a esto no hay fuerza que nos detenga. Así que estamos viviendo unas horas muy complicadas, unos días muy peligrosos, los más oscuros, los más dolorosos, pero son los últimos días de la tiranía. Son momentos determinantes, una hora crucial para Venezuela, así como es la forma como hemos querido titular hoy ese programa La Noche. Exdiputada, ¿usted qué le puede responder a esas voces que desde el régimen chavista están diciendo en este momento, lo están afirmando en muchas entrevistas, incluso
a nivel internacional. Ellos dicen que el hecho de que esta Asamblea Constitucional no cuente con la participación de la oposición, eso no le quita legitimidad, porque precisamente fue la oposición la que no quiso participar de este proceso constituyente. ¿Cuál es el argumento central que tiene la oposición para defenderse de este tipo de acusaciones y de afirmaciones que en el ámbito internacional está haciendo Nicolás Maduro para darle toda la legitimidad a ese proceso constitucional? Bueno, el argumento central y medular es la propia Constitución. Todo aquel que se lea la Constitución venezolana encuentra claramente cuál es el mecanismo a través del cual se puede plantear una nueva Constitución y cómo Maduro se negó a cumplirlo porque saben que esta gente no ganaría una elección ni de reina de carnaval. Y además esto quedó más que demostrado con el acto histórico de desobediencia cívica y de ejercicio de soberanía popular que fue el plebiscito del 16 de julio, donde en un solo día más de 7.600.000 venezolanos en el mundo entero demostramos nuestra vocación democrática, pero dimos también un mandato de hacia dónde avanzar. Ese día se le dijo no a la constituyente, se le dijo a las Fuerzas Armadas que tenían que cumplir la Constitución y colocarse del lado de los ciudadanos, se le dio un mandato a la Asamblea Nacional para la renovación de los poderes públicos, pero también se asumió un compromiso entre los venezolanos en cómo avanzar. Salimos a la calle hace 116 días, mucho antes de que Nicolás Maduro hubiera inventado la locura y el fraude de la constituyente. Cuando Maduro vino con esta idea, ya teníamos 30 días en la calle y ya habían 29 venezolanos asesinados. Así que el propósito de esta lucha, desde luego, pasa por detener la constituyente, pero va mucho más allá. Se trata de lograr una transición a la democracia que en este momento es impostergable. Hay en el poder en Venezuela una dictadura que no es cualquier dictadura, es un régimen criminal y mafioso que está asesinando de hambre en nuestro país, y miren lo que está ocurriendo nada más el día de ayer y de hoy en la frontera con Colombia. Estamos viendo decenas de miles de venezolanos salir desfavoridos de su país porque saben que lo que existe es un régimen criminal que no le importa reprimir, que no le importa asesinar a la población. Frente a esto no es la huida, lo que corresponde es firmeza, organización y avanzar, porque créame, este régimen está en sus últimos días y en una situación interna absolutamente precaria por la fragmentación y el enfrentamiento que hay entre los grupos dentro del chavismo. Señor Federico Gutiérrez, voy con usted a Caracas, Venezuela. La exdiputada ha tocado un punto bien importante y es precisamente el que tiene que ver con esas posibles salidas que le quedan al presidente Nicolás Maduro. Hay varios escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que decida suspender esa asamblea constituyente. ¿Usted cree probable que el presidente Nicolás Maduro y su régimen y su corte accedan a suspender ese proceso constituyente? Bueno, yo debo decir que adelanté un proceso judicial ante la Sala Constitucional de nulidad por inconstitucionalidad de la iniciativa del presidente Maduro. Esa es una iniciativa que, además de ser usurpadora en cuanto a la convocatoria, colide con nuestra Constitución en cuanto a lo que es el sufragio. El sufragio es universal, directo y secreto, es decir, cada persona un voto. Cada persona inscrita en el registro electoral permanente que no esté inhabilitada es capaz, hábil para adelantar su manifestación libre de voluntad. Y ocurre que en este caso se produjo una segmentación que retrograda a la historia constitucional de mediados del siglo XX. Es decir, estableció que un voto sería para los trabajadores, los estudiantes, los pescadores, los homosexuales, las amas de casa, los que danzan ballet o los que danzan danzas tradicionales. Es decir, lo que hizo solamente Mussolini en su época, y por eso yo he dicho, he subrayado, que se trata de una convocatoria con visos de fascismo, y me estoy diciéndolo no como un eslogan, sino en lo que nos ha enseñado la historia del siglo XX. Incluso, de hecho, en la Alemania de Hitler, aún después de Bismarck,
la interpretación que se hizo de esa constitución era una constitución igualmente segmentada. Posteriormente se evolucionó en todo el mundo, por supuesto también en el continente, por supuesto en Colombia, que lo tienen que entender, que el sufragio es universal, directo y secreto, y que cada persona es un voto. En este sentido, es absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional la iniciativa del señor presidente de la República. Diputada María Corina, ¿usted qué opina de ese planteamiento? La misma pregunta que le hacía en este momento a Freddy Gutiérrez. ¿Usted cree probable que el presidente Nicolás Maduro suspenda esa constituyente? Y si llegase a hacerlo, ¿bajo qué condiciones podría llegar a plantearle esa propuesta o por lo menos acceder a esa petición que en las calles le han hecho millones de venezolanos? Mire, yo creo que la constituyente fue el error garrafal de la historia de Nicolás Maduro, porque logró dos objetivos o dos resultados. Por una parte, la cohesión de todas las fuerzas democráticas, desde aquellos que siempre lo hemos enfrentado hasta aquellos que les daban el beneficio de la duda. Y por otra parte, logró la fractura del chavismo, y hay sectores democráticos dentro del chavismo que dicen no, ya no, esto rebasa todos los límites. De modo que Maduro hoy está en verdaderamente una encrucijada. En mi opinión, a él le convendría, bajo cualquier respecto, suspender la constituyente. Sin embargo, su posición es de tanta debilidad que no se atreve efectivamente a avanzar y enfrentar, digamos, a los grupos más extremistas que quieren radicalizar y profundizar la opresión por la vía de esta fraudulenta constituyente. Así que Maduro no la tiene fácil, y a estas alturas me imagino que ya se habrá dado cuenta que con o sin constituyente sus días en el poder están contados. Y en lo que respecta al señor Zapatero, dejarle muy claro, que los venezolanos no vamos a permitir que se nos presente como una gran negociación regresar al mes de marzo, como si aquí no hubiesen ocurrido 106 asesinatos, más de 15.000 heridos, 5.000 detenciones. No, está muy equivocado si cree que se puede aplacar todas las fuerzas y el brío democrático y la determinación de avanzar que hay en Venezuela a esta hora con una falsa negociación y fraudulenta y engañosa negociación. Estamos hablando con una de las protagonistas de esta noticia, es María Corina Machado. Ella ha estado liderando también a ese sector de la opinión en Venezuela que desde hace 116 días, de manera ininterrumpida, han estado en las calles exigiendo democracia, exigiendo libertad, pese a la fuerte represión, porque ya la cifra de muertos, exdiputada María Corina, y usted me corregirá, ya supera el centenar de personas que han perdido la vida como consecuencia de la represión violenta de esas protestas pacíficas que continúan dándose en ese momento en las calles de Venezuela. Antes de salir a comerciales en ese primer bloque, diputada, quiero preguntarle sobre esas iniciativas y esa estrategia que ustedes tienen esta semana para detener esa asamblea constitucional, esa asamblea constituyente que aspira a elegir el presidente Nicolás Maduro el próximo domingo. ¿En qué consiste esa huelga general que ustedes han convocado este jueves y viernes durante 48 horas, miércoles y jueves? Bueno, que veremos a Venezuela parada, pie, detenida, de punta a punta. Ha sido, por cierto, algo inédito en la forma como se ha convocado esta huelga general y paro cívico y trancazo, porque se han ido sumando todos los sectores de la sociedad. Convocaron primero los trabajadores de las distintas centrales sindicales, sindicatos privados y de empresas públicas de distintas zonas del país. Se fueron sumando más y más grupos de la sociedad civil, colegios profesionales, gremios empresariales, las distintas cámaras y desde luego el movimiento estudiantil, la academia, la sociedad civil, las ONGs, todos los partidos políticos. Es decir, es realmente una huelga general nacional que le va a demostrar a Maduro y al mundo que esto es en serio,
que los venezolanos no vamos a permitir que se mantenga esta destrucción y aniquilación, ya no solamente de las instituciones y la Asamblea Nacional, es de la propia vida, del propio ciudadano. Esto está en una etapa regresiva y la hora final, la hora cero, mañana adopta un nivel que se incrementa en cuanto a la atención y la movilización ciudadana. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. No olviden que los estamos invitando a que participen activamente de este programa La Noche con el hashtag #La Noche Constituyente. Lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a este análisis en una semana crucial para Venezuela. Ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.